Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué gozo el podernos volver a reunir por este medio para compartir de la hermosa y maravillosa palabra de Dios. Antes de iniciar nuestra enseñanza el día de hoy, vamos a orar como siempre y le voy a pedir que me haga el favor de acompañarme. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres un Padre bueno, maravilloso, hermoso, Señor, que tiene cuidado de cada uno de nosotros en todo tiempo, en todo momento, Señor, y que nos has salvado por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y para la vida eterna. Señor, gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has cuidado en todo aspecto, Señor, nos has dado victoria sobre cada problema en nuestras vidas, sobre cada circunstancia adversa, Señor, y has suplido nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús y más abundantemente de lo que hemos pedido y esperado, Señor. Y no solo nuestras necesidades materiales, sino también nuestras necesidades emocionales y necesidades espirituales, Señor. Gracias, Padre, porque tú nunca has dejado de ser fiel con cada uno de nosotros, a pesar de que nosotros sí hemos sido infieles, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias por el sacrificio de Cristo en esa cruz y le damos gracias al Señor Jesucristo por habernos amado de tal manera que dio su vida por cada uno de nosotros hasta el último aliento y hasta la última gota de su sangre para que nosotros fuéramos adoptados en la familia de Dios, fuéramos hechos sus hermanos, Él fuera hecho el primogénito de la familia, Señor, y te damos gracias porque el Señor Jesucristo intercede por cada uno de nosotros cada día para que nuestra fe no falle y para que la voluntad tuya sea hecha en nuestras vidas. Te damos gracias también, Señor, por el regalo del Espíritu Santo enviado a nuestros corazones para que habite en nosotros y seamos templos del Espíritu Santo y Él esté no solo en nosotros, sino con nosotros y sobre nosotros para enseñarnos, para guiarnos, para fortalecernos, para transformarnos, para ser nuestro ayudador en todas las circunstancias, para llenarnos de su poder y fortalecernos para cada batalla que tengamos en nuestras vidas, para ser nuestro consolador y nuestro defensor en toda circunstancia y situación. Padre, en esta noche venimos dándote gracias por un mes que termina, Señor, y dándote gracias porque ha sido un mes de bendición, un mes de cumplimientos, un mes en el cual tú nos has sostenido y fortalecido, Señor, y gracias por el mes que viene, porque estamos seguros, Señor, que tú no cambias, que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y por lo tanto sabemos que este será también un mes de bendición, un mes de fortaleza, un mes de tu presencia en nuestras vidas, que tú no nos dejarás y no nos abandonarás, que estarás con nosotros en todo momento. También, Padre, en esta hora venimos delante de ti pidiéndote que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros y que su unción que está sobre nosotros rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo en nosotros para que crezcamos, Señor, en esa intimidad y comunión contigo que tú anhelas, Señor. Y también te pedimos, Padre, que sean rotas esas mentiras para que nuestra obediencia a ti sea perfeccionada y juntamente con ello vivamos una vida aún más abundante y plena en ti, Señor. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo en esta noche nos guíe a toda verdad, abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros oídos, pero por sobre todo preparando nuestro corazón para que nuestro corazón sea una tierra fértil en la cual tu palabra como semilla sea sembrada y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre y para bendición nuestra, Señor. También te venimos dando gracias en esta noche
porque tu palabra dice que cuando habitamos los hermanos juntos y en armonía, ahí envías tu bendición y vida eterna. Y desde ya, Señor, te damos gracias por esa porción de bendición y de vida eterna que tú enviarás a nuestros corazones en esta noche a través de tu palabra y de la obra de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro amado, te damos gracias, Señor, y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza a ti, porque solamente tú la mereces, solamente tú eres Dios y solamente tú eres verdad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gozo podernos volver a reunir en este día para seguir compartiendo acerca de la hermosa y maravillosa palabra de Dios y principalmente de este pasaje del libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14, donde vemos una forma muy práctica en la cual el Señor nos enamora. El Señor nos enamora continuamente, todos los días de nuestra vida. La palabra de Dios dice en el libro de Santiago, en el capítulo número 4 y versículo número 5, que el Señor nos anhela celosamente. Y en el libro de Cantares también hay un pasaje en Cantares 2:14 que es prácticamente un anhelo amoroso del Señor, llamándonos a la comunión con Él, a la intimidad con Él, al conocimiento de Él, porque Él nos ama con amor eterno y amor infinito. El Señor nos enamora todo el tiempo y nos enamora a través de las circunstancias, a través de todas las circunstancias de nuestra vida. De hecho, la palabra de Dios dice en el Salmo, en Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 29, que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Esto es aquellos que conforme a su propósito fueron llamados para que el carácter de Cristo fuera formado en ellos. Y notemos que dice todas las cosas buenas y las cosas que nos agradan, pero también a las cosas que en algún momento pueden no agradarnos, pueden ser contrarias a nosotros. El Señor está en esos tiempos también anhelando la comunión con nosotros para no solo darnos la victoria y sacarnos de esa situación, sino sacarnos de ella con mucho más amor, conocimiento, intimidad para con Él. La palabra de Dios dice en el Salmo 138:8 que Él cumplirá su propósito en nosotros. ¿Y cuál es su propósito? Hay muchos propósitos de Dios en cuanto a nosotros, pero uno de ellos es que nosotros seamos esa novia pura, limpia, santa, sin mancha, sin arruga, que Él está preparando para las bodas del Cordero, y además que tengamos vida y vida en abundancia, como nos lo enseña Juan capítulo 10, versículo 10. Para ello, el Señor nos perfecciona cada día. Dice la palabra en Filipenses capítulo número 1 y versículo número 6, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ese perfeccionamiento tiene que ver también con lo que Dios nos dice en su palabra en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, que Él nos va transformando de gloria en gloria en la imagen misma de Cristo. Es decir, todas las cosas que nos suceden en la vida tienen el propósito del Señor, no solo de enamorarnos más de Él, sino de que tengamos vida y vida en abundancia, perfeccionándonos cada día, para que a través de esas circunstancias de gloria en gloria, el Espíritu Santo vaya formando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Usualmente, el Señor busca enamorarnos a través de su amor, su gracia, su misericordia, su favor, su benignidad, su paciencia y sus bendiciones. Pero hay momentos también en que es necesario que atravesemos circunstancias adversas
porque ellas son consecuencia de nuestras decisiones equivocadas que hemos tomado no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la voluntad de nuestro ego, ese yo falso que nos quiere dirigir en el sentido contrario a la voluntad de Dios, siguiendo sus propios caminos que nos pueden parecer derechos en nuestra propia opinión, pero que su fin es camino de muerte. Entonces, a veces, por nuestro beneficio presente y futuro, no son necesarias solamente las circunstancias favorables en nuestra vida, sino que también necesitamos, como consecuencia de nuestras malas decisiones, enfrentarnos a pruebas, a tempestades, a inundaciones, a tormentas, a circunstancias adversas en nuestras vidas, que son lo que la palabra de Dios llama también desiertos, en los cuales necesitamos quedarnos solos con el Señor, no para que Él nos triture, nos destruya, sino más bien para que el Señor nos reconstruya, para que el Señor trabaje en nosotros y nos sane, nos liberte, nos restaure para salir a un nuevo nivel de intimidad con Él y de bendiciones en nuestra vida, para que alcancemos lo que Él tiene para cada uno de nosotros, que es para nuestra propia conveniencia. Él no se da por vencido. Nunca con nosotros. Él va a trabajar en nosotros lo que sea necesario para que nosotros podamos vivir esa vida plena, esa vida abundante, con el pleno conocimiento de Él. Dice la palabra en Efesios capítulo número 1 y versículo 23, que el propósito de Él es que nosotros seamos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, Él tiene como propósito para cada uno de nosotros el que nosotros tengamos plenitud de amor, plenitud de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fidelidad, de humildad, de dominio propio, además de abundancia de bendiciones, abundancia de enamoramiento acerca de Él, abundancia de conocimiento acerca de Él, abundancia del conocimiento de su palabra, es decir, plenitud en todas las áreas de nuestra vida. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. El problema no está en Él. El problema muchas veces está en nosotros, porque nosotros nos resistimos, y a través de esos desiertos que el Señor permite en nuestras vidas es cuando Él amorosamente nos convence de la necesidad de soltar esas cosas a las cuales nos hemos aferrado, que son las cosas de la vieja naturaleza, para que nos abramos, a todas esas cosas de la nueva naturaleza que Él ha puesto en nosotros, que es su naturaleza divina, para llevarnos a la plenitud de Él totalmente. Hay un pasaje en el cual nos describe la palabra de Dios muy profundamente el proceso en los desiertos, y ese pasaje de la palabra de Dios está en Oseas capítulo 2 versículos del 14 al 23, que se complementa con lo que nos enseña el capítulo 61 del libro de Isaías. Y en los estudios recientes, en los estudios de los días anteriores, hemos estado comparando lo que significa, comparando ambos pasajes, el pasaje de Oseas y el pasaje de Isaías 61, dándole o escudriñando cada uno de los versículos del pasaje de Oseas 2:14. Y vamos a leer el pasaje para que nos pongamos en contexto, y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos ido escudriñando de esos pasajes versículo por versículo, para llegar a los versículos finales, que son prácticamente el himno de victoria después de los desiertos que el Señor nos quiere que nosotros manifestemos y que se manifiesten en nuestras vidas. Oseas 2:14 al 23 dice así: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde ahí,
y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Diga tierra, responderá al trigo y al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruama, y diré a Lo Ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. En el versículo 14 vemos que el Señor dice la palabra, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Esto nos dice algo muy importante, dos cosas muy importantes. Número uno, que vamos a pasar por algún desierto en nuestras vidas, pero que no debemos temer, que en lugar de huir de ese desierto buscando salir de ello por nuestras propias circunstancias, por nuestros propios esfuerzos, habilidades y capacidades, que esperemos confiadamente en el Señor, porque el Señor nos hablará a nuestro corazón y no solamente transformará nuestro corazón sanándolo, liberándolo y restaurándolo de lo que sea necesario, sino que además de ello Él nos sacará en victoria, porque nos lo garantiza en su palabra que nosotros sus hijos somos más que vencedores por medio de Él. Así que no deberíamos temer ni huir de esas circunstancias difíciles, más bien deberíamos buscar al Señor para que el Señor nos sane, liberte y restaure y además nos transforme. Y cuando dice la palabra y hablaré a su corazón, en el original hebreo, a lo que se está refiriendo es que Él nos va a enamorar. Por eso el título de esta serie, El Señor nos enamora. El Señor en esas circunstancias nos va a enamorar aún más de lo que podríamos estar enamorados de Él. Nos va a llevar a otro nivel de enamoramiento, de apasionamiento por Él, a otro nivel de entrega. Y esos desiertos, como lo vemos en el versículo de 15, son temporales, no son para que permanezcamos ahí mucho tiempo, solo el tiempo necesario para que Él obre en nuestros corazones y logre el propósito para el cual nos llevó a ese desierto. ¿Por qué lo digo? Porque ahí inmediatamente después de te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón, una vez hable a nuestro corazón y lo sane, liberte y transforme y nos enamoremos más de Él, dice la palabra, y le daré sus viñas desde ahí, y el valle de Acor, es decir, el valle de tribulación, se convertirá en una puerta de esperanza. ¿Por qué en una puerta de esperanza? Porque saldremos a lo mejor. Y cuando dice y daré sus viñas y le daré sus viñas, desde ahí está hablando de que el Señor, después de la tribulación, esa momentánea, el Señor nos va a llenar de su gozo, de su alegría, porque las viñas producen vino y el vino es el gozo del Espíritu Santo, es el tipo del gozo del Espíritu Santo. O sea que pasado el desierto y logrado el propósito de Dios para nosotros en ese momento, vamos a salir a un nuevo nivel de bendición, a un nuevo nivel de esperanza, a un nuevo nivel de enamoramiento, como nos lo dice la palabra en la siguiente parte de ese versículo, y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Regresaremos a esos tiempos del primer amor, del enamoramiento que tuvimos con el Señor cuando fuimos salvos, pero aún a un nivel superior
de ello. Y en Oseas 2:16 continúa hablando de la bendición que representa el estar en el desierto, dejar que el Señor cumpla su propósito en nosotros en ese desierto, que es, vuelvo a repetir, sanarnos, liberarnos, transformarnos, restaurarnos y llevarnos a un nuevo nivel de enamoramiento. Dice, en aquel día, dice Jehová, me llamarás Ishi, que significa mi esposo, y nunca más me llamarás Baali, que significa mi amo. Y esto nos habla de un crecimiento en la relación, porque no es lo mismo que el Señor sea mi amo a que el Señor sea mi amo y mi esposo. Y aquí nos está anticipando de lo que seguirá en los próximos versículos acerca de que Él nos desposará. Es decir, vamos a entrar en un nuevo nivel de relación con Él, en un mejor nivel de relación con Él. Luego, en el versículo 17, la palabra dice, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. ¿Y si qué son los Baales? Los Baales son esos ídolos que levantamos en nuestro corazón, no los ídolos de piedra, de madera o de cualquier otro material, sino esos ídolos internos que son el resultado de la operación del ego en nosotros para que deseemos las cosas de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, y esas cosas lleguen a controlar nuestras decisiones y nuestras vidas en lugar de que sea la voluntad del Señor. El Señor va a destruir esos ídolos, nos los va a mostrar y los va a arrancar de nuestro corazón para que tengamos libertad de hacer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, porque la voluntad de los ídolos es llevarnos a caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Los ídolos del corazón que levanta el ego son ídolos que van para que obtengamos autocomplacencia, autogratificación, autoexaltación por nuestros propios métodos, por los métodos humanos. Y la palabra de Dios dice que cuando confiamos en lo humano o en lo circunstancial y externo, tenemos maldición. Dice, maldito el hombre que confía en sí mismo, confía en fuerzas humanas o en las circunstancias, porque será como una retama en el desierto que no dará fruto y no prosperará. Pero si confiamos en el Señor, y esto nos lo dice Jeremías 17, 7 al 8, si confiamos en el Señor seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Es decir, tendremos vida y vida en abundancia. Por eso es necesario esos desiertos, porque a esos desiertos nos llevaron nuestras decisiones que vienen de ese ego falso buscando su autogratificación, que son los deseos de los ojos, su autocomplacencia, que son los deseos de la carne, y su autoexaltación, que es la vanagloria de la vida. Entonces el Señor va a destruir esos ídolos, a arrancarlos de nuestro corazón, para que ya no sigamos viviendo en la voluntad de esos ídolos que producen muerte y corrupción, sino que vivamos en su buena voluntad, agradable y perfecta. Luego, en el versículo 18, el Señor nos habla nuevamente de bendición. En realidad, desde el versículo 15 nos está hablando de bendición, porque es una bendición que el Señor nos liberte de esos ídolos, los destruya y los liberte, aunque va a doler en el corazón, porque hay que arrancar esas raíces que tienen establecidas en nuestro corazón, y eso va a doler, pero ese dolor va a traer sanidad, restauración y liberación. Y dice entonces en Isaías 2:18, continuando con la bendición de los desiertos, de después de los desiertos, si lo sabemos aprovechar y nos sometemos a la voluntad de Dios en ellos. Dice, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Estas bendiciones tienen que ver con tres cosas: no solo nuestra vida terrenal,
una vida más abundante, más plena, una vida más bendecida, sino también tiene que ver con lo que vamos a vivir con el Señor cuando Él establezca su reino milenial después de la tribulación, después del arrebatamiento y después de la tribulación. Y la palabra de Dios dice que gobernaremos con Él durante ese reino milenial, y también se refiere a lo que viviremos en la nueva tierra cuando ya comience la eternidad futura o definitiva para cada uno de nosotros y vivamos en esa plenitud de la vida eterna que el Señor tiene para cada uno de nosotros. O sea, lo que nos está diciendo es: te vas a acercar o vas a tener una mejor calidad de vida eterna, vas a tener una vida impresionante en el milenio, pero vas a tener además de ello una vida muchísimo más impresionante en la eternidad, muchísimo más bendecida, más plena, más llena de bienestar. Y luego en Oseas 2, versículos del 19 al 20, el Señor habla de ese desposorio para aquellos que reciben los desiertos como una bendición para lograr una mayor intimidad con el Señor y permitirle que Él nos sane, nos liberte y nos restaure. La promesa es que Él nos desposará con Él para siempre, en justicia, en juicio, en benignidad, en misericordia y en fidelidad. Es decir, seremos la esposa de Cristo. No todos los creyentes van a ser la esposa de Cristo, pero aquellos que acepten y no resistan el trato del Señor en sus vidas a través de esos desiertos, de esas pruebas, de esas tribulaciones, y que las usen para salir a una mayor plenitud de vida, a una mayor plenitud de enamoramiento del Señor, a una mayor libertad de los ídolos que tratan de controlar nuestras vidas, entonces serán formados como la novia de Cristo, esa novia santa, perfecta, limpia, sin mancha, sin arruga, que el Señor está formando para las bodas del Cordero, que tarde o temprano y más temprano pienso yo que tarde, por las señales que estamos viendo y muy más pronto de lo que nos imaginamos, el Señor vendrá por su iglesia y vendrá por su novia para las bodas del Cordero, protegiéndola de la tribulación y de la gran tribulación. Y aparte de ello, dice la palabra que conocerás a Jehová, y ese conocer es un conocimiento más profundo, más íntimo, más experto y por ende más enamorado, porque vamos a ver manifestaciones del amor de Dios que no habíamos experimentado antes, y la palabra de Dios dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por lo tanto, vamos a salir de ahí habiendo visto más manifestaciones del amor de Dios hacia nosotros que no habíamos experimentado antes, y por ende vamos a salir de ahí más enamorados de Él, que es también su propósito, que lo amemos a Él con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y fuerza. Así que todo ello son tremendas y gigantescas bendiciones que el Señor tiene preparadas para nosotros después de los desiertos. Por eso, insisto, no deberíamos buscar salir de ahí por nuestros propios recursos. Deberíamos más bien someternos a Dios, resistir al diablo, resistir la tentación de usar nuestros recursos para salir de ahí, sabiendo que vamos a sufrir un momento, pero que ese sufrimiento va a extirpar esa enfermedad de nuestro corazón que se llama ídolo, y vamos a salir a una mayor libertad. Mire, los desiertos tienen su símil en las operaciones quirúrgicas a las cuales alguna vez en la vida nos sometemos en algún hospital. Sí, duele. Los síntomas son dolorosos, pero finalmente entramos al hospital y entramos al quirófano, y en el quirófano nos van a
a operar y van a extirpar todo aquello que nos pueda estar molestando, y eso, aunque el proceso de restauración, el proceso de la operación y la restauración pueda doler un poco, lo que vamos a vivir después de la operación es realmente una vida más plena, una vida más sana, una vida más abundante en lo físico. Pues en los desiertos sucede lo mismo, solo que en lo espiritual. En los desiertos es como que el Señor nos lleva al hospital porque tenemos algo que nos está estorbando y que nos está robando calidad de vida, y Él con sus manos amorosas nos va a operar y va a extirpar eso que nos molesta, aun cuando nos duela, y nos duela un poco, pero ese dolor es temporal. Pero la bendición que vamos a tener después de esa operación es una bendición eterna, permanente. Y ahora vamos a ver los dos versículos, o los dos versículos finales de este pasaje de Oseas, y con eso vamos a terminar esta serie. Dice la palabra en Oseas 2, 21 al 23. En aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruhama, y diré a Lo Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. En este pasaje aparentemente difícil de entender a qué se está refiriendo, hay encerradas un montón de cosas hermosas. La primera de ellas es que nos vuelve a indicar que después del desierto entramos en un nuevo nivel de bendición. Entraremos en un nuevo nivel de bendición, de plenitud de vida, de abundancia, de bienestar, de prosperidad. Y esto en las tres dimensiones de nuestra vida, de nuestro ser. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña que somos, en Primera de Tesalonicenses 5:23, que somos espíritu, alma y cuerpo. Y aquí nos está enseñando que entraremos en esos tres niveles de bendición. En lo natural, con abundancia de alimento, porque el trigo, el vino y el aceite significan alimento físico, también son alimentos físicos. Entonces entraremos en un nuevo nivel de bendición material, pero también tienen un significado en lo espiritual. Y en lo espiritual, el trigo es la materia prima del pan, y en lo espiritual se está refiriendo al pan espiritual. Tendremos una nueva dimensión de revelación y de conocimiento de la palabra de Dios, recordando que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ese alimento espiritual es el pan de la palabra. Saldremos con nuevos ojos y con una nueva percepción espiritual de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios nos enriquezca y nos nutra cada día más y fortalezca nuestro espíritu y nuestra alma, porque recordemos que el objetivo del pan espiritual es la salvación de nuestras almas. Nos lo enseña el libro de Timoteo. Luego también, en lo espiritual, el vino representa el gozo del Espíritu Santo. Lo que el Señor nos está diciendo es que tendremos un mayor gozo, un nuevo gozo, un nivel de gozo que no habíamos experimentado anteriormente, y mucho menos en el tiempo de la tribulación. El Señor va a cambiar nuestro lamento en danza, nuestra tristeza en alegría, nuestras lágrimas en risas, nuestro duelo en fiesta, y tendremos victoria y celebración, y cantaremos y nos gozaremos en él, y volveremos a ese gozo que es nuestra fortaleza, para que cada día lo podamos disfrutar
tal como el Señor quiere, porque el Señor dice en su palabra que Él hace cada día para que nosotros nos gocemos y nos alegremos en Él. Entonces entraremos también a una nueva dimensión de gozo, a una nueva dimensión incluso de intimidad con el Espíritu Santo y de bendición con el del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y recordemos que el Espíritu Santo es el que nos provee del fruto del Espíritu, de la unción, de los dones, de la enseñanza y revelación de la palabra, de dirección para nuestras vidas en todo aspecto. Él es el poder que nos fortalece para vivir una vida agradable al Señor. Él es también nuestro ayudador en toda circunstancia y nuestro abogado defensor, es decir, nuestro defensor en toda circunstancia adversa. Y estamos viendo acá que la amplitud de dimensiones de bendición que el Señor quiere traer a nuestras vidas a través de esos desiertos cuando nos sujetamos a Él, cuando en esos desiertos aprovechamos aún más para meternos en su presencia, en la comunión con Él, en la búsqueda del Espíritu Santo, en la búsqueda de su palabra. Y todo esto que yo le estoy comentando acerca de este pasaje, déjeme decirle que es la experiencia de mi vida y una experiencia que he visto en mi vida manifestada muchísimas veces, porque he tenido que pasar por muchísimos desiertos, por muchísimas pruebas y tribulaciones, y de cada una de ellas el Señor no solo me ha librado, sino que el Señor me ha levantado a un nivel superior en la vida espiritual, conquistando cada vez más y más terrenos de esa vida, de esa tierra prometida que es la vida eterna, para que la vivamos no solamente aquí en la tierra, sino en la eternidad. Y esto tiene similitud con lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, y aún antes de entrar en la tierra prometida tuvo que vencer 37 reyes en total e ir conquistando el territorio poco a poco. Y así es con nuestra vida. Nosotros vamos tomando posesión de cada pedazo de nuestra tierra prometida a través de esos desiertos que nos van haciendo conquistar esos reyes que son los ídolos que tenemos en nuestro corazón, hasta que vayamos alcanzando cada vez más tierra prometida, más vida eterna, más vida abundante, más vida de bienestar. ¿Cuántos reyes tengamos que derrotar en nuestra vida? O sea, ¿cuántos ídolos tengamos que derrotar en nuestra vida? Eso el Señor lo dirá, pero cada desierto es una victoria sobre esos ídolos de nuestra vida, es una derrota, y por lo tanto estamos ganando terreno en la vida abundante y estamos ganando terreno en la vida eterna que estamos viviendo aquí en la tierra, y la que viviremos en el milenio, y la que viviremos en la eternidad. Y dice también la palabra que en lo espiritual, que Él nos agregará aceite. ¿Y qué es aceite? Una mayor plenitud del Espíritu Santo. Tendremos la percepción para vivir una mayor plenitud del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo crezca en nosotros, Él ya está plenamente en nosotros, pero esos ídolos del corazón nos impiden ver y vivir y experimentar esa plenitud total del Espíritu Santo. Pero cuando derrotamos a esos ídolos, entramos a una mayor llenura, a una mayor plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas, y por lo tanto vamos a experimentar mucho más de todas las bendiciones del Espíritu Santo, que es enseñanza y revelación, dirección, ayuda, fortaleza, poder, unción, dones, etcétera, etcétera. Y porque el aceite representa en el Antiguo Testamento, es tipo de la unción del Espíritu Santo, y entonces viviremos una mayor revelación, un mayor conocimiento del Señor, una mayor bendición y vida eterna aquí en la tierra, una mayor plenitud y bienestar de vida, y una mayor comunión e intimidad con el bendito y maravilloso Espíritu Santo que nos ha sido dado, para que esté en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, para llevarnos cada día más a una vida plena, abundante, bendecida, en prosperidad y en bienestar.
Y aparte de ello, todas estas bendiciones que el Señor va a derramar en nosotros a través de ese trabajo que Él va a hacer en nuestros corazones en los desiertos, no es solo para nosotros, es también para bendición de los demás. El Señor no solo nos va a bendecir a nosotros, sino que nos va a bendecir a nosotros para que seamos de bendición también para otros. Esto es lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 8, que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y en Primera de Corintios también habla de que con la consolación, la sanidad, la restauración y la liberación con la que hemos sido consolados, sanados, liberados y restaurados de esos ídolos que nos hacen la vida imposible, con esa misma consolación vamos a consolar a otros, vamos a ayudarlos a otros para que ellos también salgan y venzan en esos desiertos por los que pudieran atravesar en algún momento. Y aparte de ello, el Señor nos va a dar bendición en todas las áreas para que las demos a los demás, como dice 2 de Corintios capítulo 9 y versículo 10, dice la palabra, que el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y aquí encontramos también la figura de que el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Y esta semilla y este pan se refiere no solo a lo material o a lo físico, sino también a lo espiritual. La semilla es la palabra. El pan es la palabra, y el Señor nos dice que nos va a dar semilla y palabra para que nosotros la podamos dar también en abundancia a otros. Esto es una realidad en la vida de todos aquellos que hemos pasado por esos desiertos y hemos sido tratados, transformados, restaurados, sanados, liberados a través de ellos. Salimos con un muchísimo mayor anhelo de compartir la palabra, de dar lo que el Señor nos ha dado a través de esas obras que Él ha hecho en nuestros corazones, de prueba en prueba, de tribulación en tribulación, de desierto en desierto. Y las pruebas nos van a venir, esos desiertos de alguna manera nos van a venir a todos. Dice la palabra que las mismas pruebas se van manifestando en todos nuestros hermanos. Aparte de ello, también la palabra de Dios por boca de Jesucristo en el Evangelio de Juan nos enseña que en el mundo tendremos aflicción, pruebas, tribulaciones, desiertos, pero que no temamos, porque Él ha vencido al mundo, y porque Él ha vencido al mundo, nosotros lo venceremos. Así que van a venir. Por ello necesitamos entender claramente el propósito de Dios acerca de los desiertos, porque mucha gente no entiende lo de los desiertos. Piensan que los desiertos son para molerlos, triturarlos, deshacerlos, arruinarlos, fastidiarlos, vivir en dolor, vivir en pruebas, vivir en un montón de cosas, porque no han entendido cuál es realmente la función de los desiertos. Los desiertos son lugares de encuentro con el Señor y lugares de preparación para nuevos niveles. El Señor Jesucristo fue a un desierto por 40 días, Juan el Bautista pasó por el desierto mucho tiempo, también estuvo en el desierto Pablo, Elías, Moisés, David, en fin, todos los personajes de la Biblia, de alguna manera vemos que tuvieron que atravesar por esos desiertos, pero esos desiertos fueron la preparación de ellos para algo mucho más glorioso, para algo mucho más hermoso, para una plenitud mayor en el Señor. Así que por ello no debemos temer, por ello no debemos huir de esos desiertos, más bien debemos enfrentarlos con la actitud de Señor, ¿qué quieres obrar en mí? No con la actitud de Señor, sácame de aquí, o qué hago para salir de aquí. No, Señor,
gracias por traerme a este desierto, porque tú vas a obrar en mi vida para sanarme, liberarme, restaurarme y sacarme a un nivel mayor de enamoramiento de ti, a un mayor nivel de bendición. Señor, ¿qué quieres tratar conmigo en este desierto? Y eso nos va a llevar mucho más rápidamente a la victoria. Eso nos va a llevar mucho más rápidamente a salir de ese desierto y a experimentar el gozo y la multitud de bendiciones que esos desiertos traen como cola o como combo, digámoslo así, de parte del Señor. Y esto nos lo enseña también la palabra de Dios en el versículo 23 de este pasaje. Dice la palabra, después Jezreel significa el que da semilla y siembra, el que tiene semilla y siembra. Entonces el Señor nos va a dar esas semillas de trigo, de vino, de aceite, semillas materiales y semillas espirituales para que bendigamos la vida de otros. Y aparte de ello, dice, y la sembraré para mí en la tierra, es decir, nos establecerá, afirmará, perfeccionará, como nos lo dice Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 10, como resultado de esas pruebas, tribulaciones o desiertos, seremos afirmados en Él, establecidos en Él, arraigados en Él, en nuestra vida terrenal y obviamente en la vida eterna también. Y aparte de eso dice, y tendré misericordia de Lo Ruama, y Lo Ruama significa la que no de la que no tendré misericordia. Entonces aquí el Señor dice, tendrá más misericordia de nosotros. Veremos nuevas manifestaciones de su misericordia, mayores manifestaciones de su misericordia para con nosotros, manifestadas en mayores niveles de victoria, de gracia, de bendición, de plenitud para nuestras vidas. Y aparte de eso, le dirá a Lo-Ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Y esto significa una restauración, una mayor plenitud de la relación con él, porque Lo-Ammi en el hebreo significa la que no es pueblo. Pero acá nos está hablando de que no solo seremos pueblo y le diremos Dios mío, sino que habrá mayor misericordia. Seremos convertidos en familia y como familia en hijos y esposa de Cristo. Así que mis amados hermanos, espero que no solo esta noche, sino esta serie haya sido de bendición para sus vidas. Hemos llegado al final de esta serie. El próximo domingo comenzaremos una nueva serie de temas que sugiero que no se los pierda, porque también vamos a escudriñar un pasaje hermosísimo de la palabra de Dios que tiene unas riquezas impresionantes, y le voy a anticipar, es acerca del pasaje del Hijo Pródigo, que tiene enseñanzas para el evangelismo, sobre la paternidad de Dios, sobre la iglesia, sobre finanzas, sobre perdón, misericordia, arrepentimiento y en fin, una cantidad de enseñanzas impresionantes. Y vamos a comenzar una nueva serie con la parábola del Hijo Pródigo, así que les sugiero que no se la pierda. Les recuerdo también que si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, que usted por favor la comparta con sus contactos en las redes sociales, para que también sea de bendición para ellos y para la gloria de Dios, no para la nuestra. Y les recuerdo también que tenemos 2 recursos a su disposición para seguir edificando, exhortando y consolándole a usted y fortaleciéndole en la fe y en esos procesos del Señor para llegar a ser esa novia santa, gloriosa y sin mancha que el Señor está preparando para las bodas del Cordero que están próximas a suceder. Ese recurso es nuestra página de internet, www.reyesysacerdotes.net,
que tiene alrededor de unos 2.500 estudios sobre muchísimos temas que están clasificados ahí y todos tendientes a edificar su vida. Y por el otro, estos son básicamente bosquejos y enseñanza, algunas de esas enseñanzas en audio. Y aparte de ello tenemos nuestro canal de YouTube @Gustavo Bianchi, donde hay alrededor de 350 enseñanzas que son en audio, en video y que también están acompañadas de sus bosquejos, y el acceso a los dos recursos es totalmente gratuito. Solo le quisiera pedir que si usted entra a nuestro canal, apache la palabra suscribirse. No tiene ningún costo tampoco, pero sí tiene un beneficio para nosotros y para los demás en cuanto a que eso nos da una mejor posición en el motor de búsqueda de YouTube para las personas que andan buscando ser edificadas, consoladas y animadas en ciertos temas. Entonces en el motor de búsqueda aparecemos en un mejor lugar para que las personas puedan recibir bendición. Muy bien, les recuerdo nada más un último recordatorio que todos los días de domingo a viernes tenemos una enseñanza para escudriñar la palabra de Dios a las 8 de la noche. Solo el martes es a las 8:30 de la noche. Así que lo esperamos el próximo domingo para nuestra primera transmisión de la semana. Y no se retire todavía, vamos a orar por usted y vamos a orar por los suyos, y también vamos a orar por la paz, la bendición de Israel, que esta semana hubo dos acontecimientos muy delicados. Uno es que fue sujeta de bombardeos por parte de los terroristas de Hamas en la Franja de Gaza, y aparte de ello el día de ayer hubo una tragedia en una celebración religiosa donde murieron alrededor de 45 personas y hay alrededor de 150 heridos. Así que le voy a pedir que me acompañe, y además vamos a orar también por todas las personas que en este momento estén padeciendo de algún mal en las unidades de cuidado intensivo de los hospitales, para que el Señor la sane, así como para que el Señor la sane a todos los demás que están en hospitales o convaleciendo en su casa de alguna enfermedad, y dentro de ellas el COVID-19. Así que le voy a pedir que me acompañe en oración en este momento, dándole gracias por ese acompañamiento. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por esta palabra hermosa, maravillosa, Señor, que tú has abierto a nuestros ojos, pero por sobre todo a nuestro entendimiento y a nuestro corazón, Señor, para que no solamente la oigamos, Señor, y nos emocione, sino para que sea sembrada en nuestros corazones y la pongamos en práctica, Señor, principalmente en aquellos momentos en los que por alguna circunstancia o decisión negativa en nuestras vidas, Señor, tengamos que pasar por esas pruebas, tribulaciones, desiertos, Señor, y podamos aprovecharlos al máximo y alcanzar la bendición, Señor, que viene detrás de esos desiertos, Padre. Señor, gracias en el nombre de Jesús por alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y nuestro corazón con tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, para guiar nuestros pasos, Señor. Padre, en esta hora venimos delante de ti también aprovechando el privilegio que tenemos como hijos de entrar libre y confiadamente al trono de tu gracia, para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro, Señor. Y en esta hora venimos trayendo delante del trono de tu gracia, Señor, primeramente al pueblo de Israel, Señor, orando por la paz de Jerusalén y de Israel, y también, Señor, por el consuelo y fortaleza para todas esas familias, Señor, que han sido afectadas por esa tragedia del día de ayer, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, también te pedimos que tú sigas guardando y protegiendo, Señor, a Israel de esos bombardeos, Señor, y que tu gloria
sea manifiesta para ellos, Señor, y que a través de ellos, Señor, muchos se conviertan a Cristo, Señor, y sean restaurados como ramas, Señor, de ese olivo natural. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. También, Señor, en esta hora venimos orando por todos aquellos que se encuentren en esas unidades de cuidados intensivos en cualquier hospital o centro de asistencia médica, Señor, para que tu mano poderosa esté sobre cada uno de ellos, sanando y restaurando, Señor, sus cuerpos, sus órganos, Señor, y sanándolos para gloria tuya y para testimonio, Señor, en sus vidas, y para que se vuelvan a ti de todo corazón aquellos que estén alejados de ti, Padre. Señor, también te pedimos que tu mano poderosa esté sobre cada persona que está enferma, Señor, de cualquier enfermedad, y también, Señor, incluidos los que están enfermos de COVID, Padre. Manifiesta tu mano poderosa sobre ellos, sanándolos, restaurándolos, Señor, y que también, Padre, sea una oportunidad para que se vuelvan a ti de todo corazón, ya sea que se conviertan, Señor, o sean avivados en su relación contigo, que vean esa manifestación de tu amor y de tu misericordia en la sanidad de sus cuerpos, Señor, y que con ello, Padre, vuelvan a ti en un mayor enamoramiento y relación contigo, Padre. Señor, también en esta hora venimos delante de ti, levantando a cada uno de los nuestros y a nosotros mismos delante del trono de tu gracia y pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo que está sobre cada uno de nosotros sane al que esté enfermo, restaure al que esté quebrantado, sanándolo, liberándolo, Señor, de esas emociones, sentimientos y pensamientos negativos que generalmente, Señor, son el resultado de ese ego que no quiere rendirse, Señor, y que está reclamando atención y que sigamos sus propios caminos, Señor. Sánalos, restáuralos y libértalos, extendiendo sobre cada uno tu manto de gozo y de alegría, Señor, y derramando tu óleo sanador en sus corazones para cambiar ese lamento en danza, esa tristeza en alegría, esas lágrimas en risa, ese duelo en fiesta, Señor, y que ellos alcancen una plena victoria sobre esos ídolos y esas circunstancias que los están afectando en sus corazones. Padre, también te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que a todos nos libres de mentiras, de argumentos y de razonamientos falsos, humanistas del mundo y del diablo, Señor, que pretenden apartarnos de ti, robarnos ese mayor conocimiento tuyo, esa mayor intimidad y comunión contigo, esa obediencia a la palabra y por ende esa vida bendecida y plena y abundante que tenemos en ti, Padre. Señor, te pedimos que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y que tu Espíritu Santo, Señor, permanezca sobre cada uno de los nuestros, Señor, en aquellos que todavía no te conocen, para atraerlos con lazos de amor hacia ti, Señor, y que se conviertan de sus malos caminos y se vuelvan a ti, reconociéndote como Señor y Salvador de sus vidas, Señor. También, Padre, aquellos que puedan encontrarse en el camino del Hijo pródigo, que tu Espíritu Santo obre sobre ellos, Señor, trayéndoles convicción de pecado y volviéndolos en sí para que vuelvan a ti de todo corazón, Padre. Los que se hayan enfriado en su amor, que tu Espíritu Santo avive el fuego de ese don que Él mismo derramó en nuestros corazones, Señor, para que ese amor sea avivado y sea perfeccionado, Señor, en cada uno de ellos. Y si alguno se encuentra, Señor, vacilando en su fe, Señor, debilitándose en su fe, que tu Espíritu Santo lo fortalezca y lo afirme y lo establezca nuevamente, Señor, en una fe sólida, en una fe, Señor, como la que tú tienes, Padre. Señor, te pedimos también que tu Espíritu Santo en esta noche restaure nuestras fuerzas físicas a través del sueño de nuestros cuerpos, pero que también tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, Señor, y en nuestras almas y en nuestro espíritu, Señor, activando todas estas semillas de tu palabra, Señor, que tú has sembrado en el corazón de cada uno de nosotros y convirtiéndolas, Señor, en vida en nuestras vidas,
vidas para la gloria tuya y para bendición nuestra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos llene de tu gozo en esta noche para que mañana, Señor, llenos de tu gozo, podamos vivir ese día que tú has hecho para que nos gocemos y nos alegremos en ti. Y no solamente mañana, sino también el domingo, Señor. Y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que todo lo que hagamos sea para la gloria tuya y produzca fruto y fruto en abundancia para ti, Señor, para bendición de los que están a nuestro alrededor y para bendición de cada uno de nosotros, Padre. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, dándote la gloria, la honra y la alabanza por las respuestas a nuestras oraciones, porque sabemos, Señor, que si pedimos conforme a tu voluntad, tú nos concederás la respuesta a nuestras oraciones. Todo lo pedimos y lo oramos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y seas tú, Señor, quien reciba toda gloria, honra y alabanza, porque solamente tú eres quien la merece. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, muchísimas gracias por su sintonía, muchísimas gracias por sus comentarios de bendición. Un privilegio para mí el poderlos tener en estas transmisiones. Muchísimas gracias por su fidelidad de sintonizarnos noche a noche y espero que tengan un bendecido y lindo fin de semana. Y que nos podamos reunir nuevamente el próximo domingo a las 8 de la noche para iniciar otra serie de escudriñar la palabra de Dios para ser afirmados, fortalecidos y establecidos en nuestra fe y para edificación, consolación y exhortación de nuestras vidas. Les envío a todos un abrazo, bendiciones, saludos y primeramente Dios, si el Señor nos lo permite, nos reencontramos el próximo domingo a las 8 de la noche. Un abrazo para todos.